Buenos días, mi nombre es Jerónimo Camargo y el día de hoy voy a presentarles una crónica sobre Auschwitz-Birkenau. Este fue un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, demasiado mediático. Creo que fue uno de los más famosos, por ponerlo entre comillas. Abordaremos a forma de relato mm, todo lo que pues, pudo ocurrir en ese lugar, algunas historias, pero obviamente a toda forma de crónica. Auschwitz-Birkenau, el eco del sufrimiento y la resistencia. El viento sopla sobre los campos de Auschwitz-Birkenau, arrastrando consigo los ecos de un pasado que aún estremece. En este lugar ubicado en Polonia, ocupado por los nazis, se escribió una de las páginas más oscuras de la humanidad, entre 1940 y 1945. Más de 1.3 millones de personas fueron deportadas a este campo, y más de 1 millón fueron asesinadas, víctimas de un régimen que convirtió la muerte en un sistema. Auschwitz no solo era un campo, sino un complejo de terror. Auschwitz I, el primer en ser construido, servía como centro administrativo y albergaba prisioneros políticos. Pero fue Auschwitz II-Birkenau el que se convirtió en el centro del exterminio. Sus cámaras de gas, sus barracones abarrotados y sus vías férreas que traían trenes cargados de desesperanza lo convirtieron en el símbolo del Holocausto. Además existía Auschwitz III, Monowitz, un campo de trabajo forzado vinculado a la industria alemana y más de 40 subcampos, dispersos en los alrededores. Los prisioneros llegaban en vagones de ganado sin saber que el destino de muchos estaba sellado. Al bajar eran sometidos a la selección brutal. Los más fuertes eran enviados a trabajos forzados, los demás a una muerte inmediata. La frase Arbeit macht frei, el trabajo libera, recibía a los recién llegados en la entrada de Auschwitz I, una ironía cruel que en lugar del trabajo solo significaba sufrimiento. Las condiciones de vida eran inhumanas. El hambre, el frío y las enfermedades diezmaban a los prisioneros. Los experimentos médicos realizados por Joseph Mengele, conocido como el ángel de la muerte, añadían otro nivel de horror. Mengele realizaba pruebas atroces con gemelos, mujeres, embarazadas y otros prisioneros, sin anestesia y sin respeto por la vida humana. Pero incluso en medio del horror hubo resistencia. Hubo quienes arriesgaron sus vidas para salvar a otros, quienes escribieron a diario pedazos de papel ocultos, quienes se aferraban a la esperanza en los momentos más oscuros. Algunos prisioneros lograron escapar y contar al mundo lo que ocurría en Auschwitz, aunque muchos no fueron creídos de inmediato. La liberación llegó el 27 de enero de 1945, cuando el Ejército Rojo y Soviético entró al campo y descubrió la magnitud del genocidio. Ecos de un pasado que no se apaga. Encontraron el aire más de 7.500 prisioneros. El cielo gris parece estar sobre cadáveres y almacenes llenos de pertenencias de las víctimas, incluyendo 44.000 pares de zapatos y 7.7 toneladas. Un recordatorio de todo el ser humano fue capaz de hacer. Hoy Auschwitz-Birkenau es un museo y un viaje sin retorno. Sus ruinas, los trenes, sus fotografías, sus vagones de madera recuerdan lo que ocurrió y nos advierten sobre dolorosos, nunca se familias enteras, ancianos, niños, caminar por sus senderos. Algunos llevaban maletas de quienes ya no pueden hablar, más parecidas, pero cuya historia creyendo que iban a un nuevo hogar. Pero al cruzar las puertas de Auschwitz-Birkenau, la realidad se ponía con brutalidad. Los soldados de la SS realizaban la selección, a un lado los que podían trabajar, al otro los que serían enviados a las cámaras de gas. No habían tiempo para despedidas, no habían explicaciones, solo órdenes frías y miradas vacías. El infierno cotidiano. Los barracones eran fríos, húmedos e infestados de piojos. Las camas de madera, compartidas por varias personas, apenas ofrecían un descanso al hambre que era constante. Un pedazo de pan mohoso y una sopa aguada eran la única comida del día. Quienes no podían soportarlo simplemente se desplomaban, y los que caían rara vez volvían a levantarse. El trabajo forzado era una cadena a construir carreteras cargadas de piedras, trabajar en fábricas de municiones. El agotamiento era mortal. Los golpes, las ejecuciones arbitrarias, el miedo constante. Auschwitz no era solo un campo de concentración, era una fábrica de sufrimiento. Las voces que aún resuenan. Entre los sobrevivientes, los recuerdos son fragmentos de un pasado que nunca se desvanece.
Primo Levi, escritor y sobreviviente, describió la sensación de perder la identidad, de convertirse en un número, en una sombra. Elie Wiesel. Otro sobreviviente habló del silencio Dios en Auschwitz, de la ausencia de esperanza. Pero hubo resistencia. Hubo quienes arriesgaron sus vidas para salvar a otros. Hubo quienes escribieron diarios en pedazos de papel ocultos, quienes compartieron migajas de pan con los más débiles. Eran demasiado débiles para caminar. Esperaban el silencio, montañas de zapatos, de gafas, de cabello humano, la evidencia de un crimen que el mundo tardó en comprender. Esta crónica expande la visión sobre Auschwitz-Birkenau, profundizando el sufrimiento y la resistencia de todos los humanos. Las víctimas y sus historias. Las víctimas de Auschwitz-Birkenau eran de diversas nacionalidades y grupos perseguidos, los cuales son judíos, polacos, romaníes, testigos de Jehová, homosexuales y prisioneros políticos. Cada uno de ellos tenía una historia, una vida antes de la guerra, sueños que fueron brutalmente arrebatados. Uno de los testimonios más impactantes es el de Hanka de Siubas, quien describió el hambre como el peor tormento. En el invierno polaco la despertaban a las 5 de la mañana y la hacían salir a un patio para numerarla. No tenía abrigo ni zapatos. En Auschwitz rogaba por un pedacito de pan y enloquecía de sed. Otro relato entremecedor es el de Sara Rus, quien perdió a su familia en el campo y sobrevivió gracias a sus fortalezas mentales. Recordaba cómo los prisioneros eran rapados, vestidos con uniformes a rayas y sometidos a condiciones inhumanas. Perdí mi humanidad, me sentí tratada como un animal, confesó ella misma. El trabajo forzado era otra forma de tortura. David Galante, otro sobreviviente, relató cómo los prisioneros eran obligados a trabajar hasta el agotamiento extremo. Nos daban herramientas pesadas y nos hacían cavar en el suelo congelado. Si alguien caía, lo golpeaban hasta que se levantara o lo mataban en el acto. La resistencia dentro del infierno. Pero incluso en medio del horror hubo resistencia. Hubo quienes arriesgaron sus vidas para salvar a otros, quienes escribieron a diario pedazos de papel oculto, quienes se aferraron a la esperanza en algunos momentos más oscuros. Algunos prisioneros lograron escapar y contar al mundo lo que ocurría en Auschwitz, aunque muchos no fueron creídos de inmediato. Uno de los actos de resistencia más impactantes fue la rebelión de los Sonderkommando, los prisioneros encargados de operar las cámaras de gas y los crematorios. En octubre de 1944, un grupo de ellos logró detonar explosivos en uno de los crematorios, causando daños significativos. Aunque la revuelta fue sofocada y sus participantes ejecutados, su valentía quedó como testimonio de la lucha por la dignidad humana. La liberación y el legado. La liberación llegó el 27 de enero de 1945, cuando la guerra acababa, cuando el Ejército Rojo Soviético entró al campo y descubrió la magnitud del genocidio. Encontraron más de 7.000 prisioneros famélicos, cadáveres y almacenes llenos de pertenencias de las víctimas, incluyendo, como se había mencionado, 44.000 pares de zapatos y 7.7 toneladas de cabello humano. Gracias.